Permítame leerle el pasaje que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 24, versículos del 1 al 14. Y dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad del mundo, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Una de las cosas que más curiosidad causa a los seres humanos es el conocimiento de lo que nos depara el porvenir. Algo así sucede en este pasaje. Los discípulos se acercaron al Señor Jesucristo para mostrarle la maravillosa arquitectura del templo. Pero en lugar de recibir una respuesta que confirmara sus dichos, el Señor les da una respuesta que para ellos es como una cubetada de agua fría. Jesús les dice: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto dio pie al famoso discurso del Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos. Desde ahí se podía contemplar el complejo arquitectónico del templo y una buena parte de la ciudad de Jerusalén de aquellos días. Entonces, cuando los discípulos escuchan estas palabras, muy intrigados le preguntan al Señor: Maestro, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Así que podemos dividir las preguntas de los discípulos de la siguiente manera. Número 1, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, la destrucción del templo. Número 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Y de hecho podemos hacer de esta pregunta una más. ¿Qué señales habrá del fin del siglo? Ahora, antes de continuar, debemos comprender que al hacer estas preguntas, los discípulos no estaban pensando en todas las cosas que nosotros tenemos en mente cuando leemos este pasaje. Cuando los discípulos preguntan por las señales de la venida de Jesús, ellos no estaban pensando en que el Señor habría de ser crucificado. No estaba en sus planes que resucitaría y que ascendería al cielo y después de cierto tiempo volvería. Y definitivamente ellos no estaban pensando en el arrebatamiento de la iglesia ni en nada de esto. Cuando los discípulos preguntan por la venida de Cristo, ellos estaban pensando en el establecimiento de su reino. ¿Por qué? Pues porque ellos creían que Jesús, siendo el Mesías, pronto había de instalar su reino en la tierra de Israel para establecer así su supremacía en el mundo. Y al hablar acerca del fin del siglo, ellos querían saber de qué manera iba Dios a concluir con la historia de los gobiernos de la humanidad para establecer el reino de Dios anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento. Este cumplimiento, hermanos, de las palabras de Cristo se daría de manera escalonada. Primero sería la destrucción del templo con la consecuente dispersión de los judíos. Luego sería el tiempo de las señales antes de la venida del Señor Jesucristo. O si usted lo prefiere, pues llamarlo como las señales antes del fin. Lo cual, por cierto, es la etapa que a nosotros nos está tocando vivir. El ver las señales antes de la venida del Hijo de Dios, eso es lo que a nosotros nos ha tocado vivir. Y por último tendríamos las señales del fin de los tiempos. Ahora bien,
Lo que el Señor Jesús dijo con respecto a la destrucción del templo de Jerusalén es algo que ya se cumplió. Existen registros históricos de que esto sucedió en el año 70. Aquí tenemos, por ejemplo, una fotografía de un relieve del Arco del Triunfo del general Tito que celebra la derrota de los judíos a manos de las legiones romanas. En el relieve se puede apreciar a un grupo de soldados romanos cargando sobre sus hombros la menorá, o sea, el candelero de 7 brazos, lo cual significaba que ellos habían entrado al templo y lo habían destruido. Vemos sorprendentemente que las palabras de Jesús han tenido su cabal cumplimiento. En su tiempo, estas palabras que Jesús dijo de que no quedaría piedra sobre piedra que no fuese derribada resultaban difíciles de creer, porque se dice que algunas de estas piedras que formaban parte del templo tenían el tamaño de 14 metros de alto por 4 metros de ancho y 6 de espesor. Y muy a pesar de esto, déjeme decirle que las palabras de Jesús fueron cumplidas. Hoy en día todo lo que queda del templo en Jerusalén es este muro que formaba parte de la estructura externa del templo y que es mayormente conocido como el Muro de los Lamentos. Aunque bueno, los judíos prefieren llamarlo Kotel, ya que no les gusta asociar el lugar santo del templo con una lamentación. Entonces, esta primera parte de las preguntas de los discípulos ha sido cumplida. Es decir, la pregunta en cuanto al tiempo en que sucedería la destrucción del templo. Ahora damos paso a la siguiente pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? Entonces el Señor nos anunció que el tiempo de su venida sería precedido por señales de guerras y de rumores de guerras en todo el mundo. Así dice Mateo capítulo 24, versículo 7. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y es verdad que siempre han existido las guerras en la historia de la humanidad. Sin embargo, nadie puede negar que las guerras que hoy se libran tienen una capacidad mucho más destructora que en la antigüedad. Antes las batallas se disputaban a espada y flecha. Hoy en día, una sola bomba nuclear puede borrar de la faz de la tierra ciudades enteras. El Señor Jesús también nos dijo que habrían pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y pues ahora mismo estamos sufriendo los efectos de una de estas epidemias con este virus del COVID-19, el cual se nos dice que empezó en China, de ahí pasó a Corea y Japón, llegó a Europa, a países como Italia y España, y de ahí a todo el mundo. Y ahora estamos en esta cuarentena obligada, pensando que quizá esta cuarentena nos pueda librar de la enfermedad, pero no de la debacle económica mundial que nos va a dejar. Pero todo esto es parte de lo que el Señor Jesucristo nos dijo, que en los días previos a su regreso, estas cosas habrían de suceder, que vendrían pestes, hambrunas terribles y terremotos en diferentes lugares. Ante esta realidad, deberíamos pensar seriamente en cómo está nuestra situación con Cristo. ¿Has creído en Él para la salvación y esperas con paciencia su venida? ¿O por el contrario, te aterra la idea de pensar que Jesucristo viene y tú no estás en paz con Dios? Yo te invito y espero que este video te lleve a una reflexión que te haga volver tu corazón hacia Dios. Pídele perdón y recibirás la salvación. Aún con el panorama que ya hemos mencionado, debemos aclarar que todo esto son apenas los principios de dolores. Son solamente las señales antes del fin. ¿Qué será entonces cuando Cristo regrese y lleve a cabo su juicio en esta tierra? Si los gobernantes del mundo no saben cómo hacer frente a la crisis económica que viene por un virus, ¿cómo entonces enfrentarán las cosas terribles que la palabra de Dios dice que aún sobrevendrán? Jesús afirmó también, muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice Mateo 24, versículo 12. Y no cabe duda que nos estamos acercando al tiempo del fin. Por todas partes estamos presenciando la aparición de falsos maestros y la apostasía de muchas iglesias, aún de las que se dicen ser cristianas. El mundo va viento en popa preparándose para la unión ecuménica de todas las iglesias con la jerarquía católica a la cabeza. Eso nos lleva al punto clave que precipitará la venida del Señor Jesucristo, y es lo siguiente, que es necesario que el Evangelio sea predicado en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. La predicación del Evangelio en toda la tierra es el clímax de estas señales antes del fin. El mundo recibirá testimonio de las palabras de Dios antes que todo esto acontezca. Y ciertamente existen regiones enteras en donde no ha sido posible hacer llegar el mensaje del Evangelio, principalmente en países musulmanes. Sin embargo, el Evangelio de Jesucristo está logrando enormes avances tras la cortina estatista del gobierno chino. Por otra parte, las redes sociales y el Internet nos proveen otra gran oportunidad para que el mensaje llegue a cada rincón del planeta, y entonces toda la tierra quedará advertida de que lo que decía la Biblia era la verdad. Después de estas señales previas al fin, pasamos directamente al tiempo del fin. El tiempo en que estas cosas dejarán de ser advertencias y se convertirán en la nota del día en los periódicos y sitios más importantes de noticias en el mundo. Jesús entonces nos lleva directamente a la descripción del tiempo de la gran tribulación. Y vemos que una desgracia sucederá en el templo de Jerusalén. Dice así la palabra de Dios en Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Ahora bien, ¿qué significa este asunto de la abominación desoladora? Jesús nos dice, el que lee entienda. Esto requiere remontarnos a las profecías del libro de Daniel, allá en el capítulo 11, en el versículo 31. Y ese profeta anunció la llegada de un hombre malvado que atacaría a los judíos y que introduciría una abominación, en este caso sería una imagen. Este hombre introduciría esta abominación en el lugar santo del templo de Dios en Jerusalén. En ese punto, los discípulos que han estado escuchando esta profecía sabían que hacía algunos siglos llegó a la tierra de Judea un rey llamado Antíoco IV Epífanes. Este hombre llegó a la ciudad de Jerusalén y quiso imponer el helenismo entre la sociedad hebrea de sus días, tratando de que los hebreos se olvidaran de su fe y costumbres y aceptaran a los dioses griegos. Para este propósito, Antíoco sacrificó un cerdo en el altar. Y se dice que introdujo también una imagen de Zeus en el templo, diciendo ser él mismo Zeus encarnado y por tanto ser digno de adoración. Obviamente esto fue un golpe muy duro para la moral hebrea, pues Jesús les estaba diciendo que eso mismo que sucedió en los tiempos de Antíoco IV volvería a suceder, es decir, aparecerá nuevamente un hombre malvado que introducirá en el templo de Jerusalén una imagen y exigirá la adoración de todo el mundo para sí mismo. El mundo entonces se prepararía para la llegada de este hombre perverso al que muchos llaman el anticristo. Como ya dijimos, el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70. Esto implicaría que si esta profecía ha de cumplirse, entonces es necesario que deba construirse un tercer templo judío justamente en los días previos al cumplimiento de esa profecía. Ahora, ¿quiere que le diga algo interesante? Actualmente ya existen planes para la reconstrucción de un tercer templo judío en Jerusalén. Esto nos indica que estos eventos, es decir, el regreso de Jesucristo y por consecuencia la aparición del anticristo en la tierra, están más cerca de lo que nos imaginamos. La pregunta para ti, querido amigo que nos escuchas, es la siguiente. ¿Estás preparado para el cumplimiento de estas profecías?
¿Estás a cuentas con Dios para estar a salvo del juicio divino? Si en tu corazón sabes que estás en problemas con Dios, si sabes que andas lejos de su voluntad, yo te invito a que en este tiempo aproveches para ponerte a cuentas con el Señor. Habla con Él, ahí en la soledad de tu habitación, y dile que anhelas la salvación de tu alma. Si lo haces con fe, Él escuchará tu llamado. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta aquí vamos a dejar el tema por el día de hoy. Posteriormente haremos una segunda parte para concluir lo que hemos hablado. Dios te bendiga.